Un sonido, un mensaje, una radio, la perfecta compañía. Bienvenidos. Seguimos compartiendo más y más palabra del Señor, con el pastor Raúl Cajas. Bienvenidos. Shalom, shalom mis amados hermanos. Otra vez, nuevamente, desde aquí, Ciudad de Tanti, ¿quién te habla? Un amigo, un servidor de todos ustedes para seguir compartiendo, apasionados, realmente apasionados por la Torá, la palabra del Señor. Y conoceréis la verdad, dice Juan 8:32. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Aquí estamos predicando, anunciando las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¿Quién te habla? Un amigo, un servidor de todos ustedes desde esta preciosa la ciudad de Tanti, en la provincia de Córdoba, el centro, en esta provincia mediterránea de la República Argentina. Un amigo, un servidor, el ROE, Pastor Raúl Cajas, para compartir la palabra del Señor. El libro de Gálatas, 6 capítulos, tiene este libro del Brit Hadashah, Nuevo Testamento o Pacto Renovado. La palabra correcta en hebreo es Brit Hadashah, que significa pacto renovado. Hay una renovación del pacto. Un testamento, siempre lo decimos, es un documento que deja una persona que está muerta para que luego sus deudos puedan, a través de un notarial, un abogado, un escribano, se pueda leer ese testimonio y claro, a ver, ¿cuál fue la intención? ¿Cuál es el deseo, el último deseo, lo que quedó plasmado en ese testamento? Pero claro, el autor de la palabra del Señor está vivo. Él está vivo. Dice la Biblia que Él resucitó al tercer día. Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, habla de esto. No, perdón, 1 Corintios, ahí está, 1 Corintios, capítulo 15, que Cristo murió, resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Fue resucitado, el Padre lo resucitó y lo levantó de entre los muertos. Bueno, hay muchísimo para aprender, muchísimo para estudiar, escudriñar las Escrituras, pero darte gracias por cada oportunidad que tenemos de transmitir y por cada saludo, por cada palabra de aliento que nos llega. Bueno, es bueno, nos ayuda, nos anima a más y más. Dale, suscríbete a nuestra página de YouTube, Raúl Cajas, es totalmente gratuito. Toca la campanita para que puedas recibir una notificación cada vez que subimos una enseñanza, un video a la plataforma de YouTube. Es totalmente gratuito, no hay que pagar nada por nada. Muchísimas gracias, decía, a todos mis hermanos, amigos, familia, queridos, a lo largo y ancho de toda la nación argentina y un poco más allá también de los límites fronterizos, porque la palabra del Señor no tiene límites, no tiene fronteras. El Mesías Yeshua dijo algo muy fuerte. Dijo: ustedes, hablándole a los discípulos, harán cosas mayores, cosas que las que yo hago, ustedes mayores cosas harán. Y claro, la predicación del Evangelio es una de estas señales, como lo establece en Mateo capítulo 24, cuando nos habla acerca de las señales antes del fin. Bueno, la predicación del Evangelio. Es muy necesaria la predicación hasta los confines de la tierra, a los 5 continentes, América, Asia, África, Oceanía. La palabra se va a través de la internet, así que aprovechamos al máximo el tiempo, aprovechamos al máximo los recursos para predicar la palabra del Señor y tratando, claro, de llevar un buen mensaje, la palabra del Señor, sin adornos. A veces decimos, es preferible herir a las personas con la verdad. Él dijo, el Mesías Yeshua dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Juan capítulo 14, versículo 6. Él es el camino, Él es la verdad, Él es
la vida. Bueno, hoy vamos a comenzar el libro, el recorrido, es apasionante, el libro de Gálatas en el Nuevo Testamento, comúnmente lo conocemos así, Brit Hadashah, pacto renovado. Bueno, la carta de Gálatas, a los Gálatas, el autor es el apóstol Pablo, el rabino Shaul, él es el autor. Aproximadamente se dice, sería en el año 50 aproximadamente, juntamente por ahí con los escritos del libro de los Hechos. También hay una conexión con el libro de los Hechos en el capítulo 15. Bueno, eso lo vamos a ir viendo a lo largo de cada capítulo que podamos desarrollar. De este libro tan apasionante que es Gálatas, por ahí mucha gente, claro, los comentarios, por ahí yo leía, seleccionaba algunos de los comentarios, algo que se ha dicho acerca del libro de Gálatas. Por ejemplo, se dice que es la carta magna. Martín Lutero dice que es la carta magna y que es, claro, Martín Lutero, el padre de la Reforma, dice que es mi carta preferida. Estaba mirando algunos escritos. Es mi carta preferida, es mi esposa. También, claro, podemos darnos cuenta en Martín Lutero, a muchas personas no les gusta, sabe que yo lo aplaudía por mucho tiempo, el padre de la Reforma, aquel que llevó las 95 tesis y las clavó ahí en Alemania, en el convento, y bueno, esas cosas que había descubierto él en la Biblia, que no eran muy auténticas o que habría que arreglar, corregir, bueno, el padre de la Reforma luterana conocida, bueno, pero también se ve que tenía tipo un carácter antisemita por los judíos. Estaba mirando un libro, se llama Contra los judíos. Ahí, claro, anima a la persecución, a la muerte. Es más, Hitler se dice que habría sido inspirado en estos tipos de libros de Martín Lutero. ¿Para qué cosa? Para la persecución, el holocausto nazi, como se lo conoce en la historia. 6 millones de judíos muertos en ese holocausto, persecución. Cuánto sufrimiento para el pueblo hebreo, ¿no? Desde, claro, Egipto, la muerte de los primogénitos, aún en el tiempo del Mesías Yeshua. Y sabe que la salvación, según dice Juan capítulo 4, la salvación viene de los judíos. Viene de los judíos. Así que, bueno, por ahí se dice también, aquí lo tengo escrito, algunos puntos. Hoy es introducción al libro de Gálatas. ¿Qué es? ¿Quiénes son los Gálatas? Ya lo vamos a ver. ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? Pero muchas personas piensan que es sacarlos, se cree del libro de Gálatas, escuche, sacarlos de la gracia y llevarlos a la ley de la esclavitud. Claro, porque ya no estamos bajo la ley, sino la gracia. Hemos venido hablando cada vez que tenemos oportunidad acerca de la ley, la Torá. Torá es la palabra hebrea. La Biblia, el Antiguo Testamento, en su mayor parte fue entregado al Señor, los mandamientos que el Señor le dio a Moisés en el Sinaí, monte de Horeb, monte de Dios, estaba escrito en hebreo. Las leyes que se desprenden, 613 leyes de esos 10 mandamientos, los profetas, los escritos de Salomón, los libros poéticos, como los conocemos, Carolina. Ya te saludo, termino el concepto, un abrazo grande. Son, hermanos hebreos, el pueblo hebreo de todas las naciones de la tierra. Por eso, siempre lo recomiendo, debemos tener, ubicarnos, una mente abierta. Primera cuestión, una mente abierta para entender el texto en el tiempo político, social, económico. ¿Cuál era la situación? ¿Quién lo dijo? ¿Para quién se lo dijo? Entonces, ley, mal dicho ley, mal traducida, era Torá, instrucción, el conjunto de leyes, enseñanzas. Hay una alegoría que representa la Torá.
traducida al español como ley que nosotros vemos, pero Pablo habla de 7 leyes. Al menos 7 leyes y que presta confusión. Ya vamos a ver qué dice Pedro de Pablo. Bueno, lo voy a saludar a Carolina desde la provincia querida de San Juan. Bendiciones, siervo, muy buenas tardes. Aquí, atenta a oír buena palabra y enseñanza. Gracias, Caro, un abrazo grande para toda la familia. La semana que viene, si el Eterno así lo permite, en la provincia querida de San Juan. Un abrazo grande. Sergio Cajas, ahí está mi hermano. Sergio Cajas el Johnny, atento a la palabra, siervo del Señor. Abrazos desde la provincia de San Juan. Saludo al norte, al sur, al este, al oeste. Decime de dónde nos seguís, de dónde podés escuchar, de qué parte del mundo nos escuchás o ves estos videos. Para animarnos, claro que sí, y para orar por tu vida. Hay una lista de oración, muchísimos pedidos de gente que está quebrada económicamente, financieramente, los sentimientos, familias destruidas, matrimonios separados, divorciados, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando vemos estos acontecimientos tan tristes, nos lleva a pensar y a buscar del Señor. Esa es la receta. Buscad al Señor, dice Isaías 55, mientras pueda ser hallado. 55:6. Buscad a Dios, al Eterno, mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Bueno, eso es, hermanos, la Torá, instrucción que nos va a hacer bien, mandamientos. Mateo capítulo 5, versículo 17, el Mesías Yeshua dice, no penséis que, Reina Valera, según Reina Valera 1960, no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido a abrogar. Esa palabra abrogar, en otras versiones la vas a encontrar como cancelar, como invalidar, como dejar sin efecto, como tirar por el piso. No penséis eso, sino que he venido a cumplir. Otra versión dice a complementar, otra versión dice a completar, otra versión por ahí dice, me gusta, a dar el correcto cumplimiento a la Torá. Es buena. La Torá, Pablo en Romanos nos habla que la ley del Señor es buena, es perfecta. Nos ayuda, nos insta, nos enseña, nos corrige. La palabra del Señor. Fue el Antiguo Testamento, como lo conocemos, el Antiguo Pacto, fue traducido del hebreo al griego. Claro, ahí ya no era Torá. La palabra fue cambiada. La Septuaginta se conoce, esa versión del hebreo al griego fue cambiada y se llamó la Septuaginta. Y la Septuaginta ya no dice Torá, dice nomos, que es palabra griega. Nomos es una palabra griega que en español se la traduce, se la translitera como ley. Dije que Pablo habla al menos de 7 leyes: la ley del pecado, la ley del adulterio, la ley del servicio sacerdotal, ministerio levítico, bueno, muchas leyes. Entonces, eso presta confusión. Vamos a la palabra del Señor. Te voy a mostrar algunos versículos en esta tarde preciosa tarde, en esta parte de la provincia de Córdoba. Segunda de Pedro 3:15. Acá habla Pedro de la venida del Señor. Está hablando de la venida del Señor, que es un hecho, es inminente, en cualquier momento. Por eso la Biblia nos anima y nos insta a estar preparados, porque la venida del Señor está cercana, está muy cercana. Y Pablo le dice a los tesalonicenses: todo vuestro ser sea guardado de una forma irreprensible, espíritu, alma y cuerpo. Voy a ver que todo esté todo esté bien, esté todo en orden. Ahora sí, dice la palabra del Señor, 2 Pedro 3:15, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación.
Mucha gente dice, pero tarda demasiado, no va a venir. Muchos me han dicho, no viene el Señor, no va a venir Jesús, dicen algunos. No va a venir porque los maltrataron, no vuelve. Eso es, la Biblia miente, así dicen algunos. Y tened entendido que la paciencia, porque dicen la Biblia fue escrita por hombres. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Es como que el Señor le da tiempo a las personas. ¿Para qué? Para que alcance salvación. La Biblia nos habla de condenación. De dos opciones, no hay 3, no hay 4, ni 5. Condenación y eterno es el asunto. Condenación o salvación. ¿Qué te parece? Después de esta vida, mucha gente dice, dale, disfrutá, total, después de esta vida no hay otra. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que después de esta vida o hay salvación o hay condenación. Una vida, una eternidad con el Señor, o hay un lago que arde con fuego y azufre preparado, dice, para Satanás y sus seguidores. Hay que ver de qué lado está la persona. Son dos opciones. O estás para salvación o estás para la condenación eterna. Eso es triste. Entonces, tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado. Mire cómo lo trata Pedro, porque muchos dicen, se peleó Pedro con Pablo, se llevaban mal, se pelearon, Pablo los retó. Bueno, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, esta palabra es griega, cartas, quiere decir casi en todas sus cartas, hablando de ellas, de estas cosas, acerca de la venida del Señor, entre las cuales, dice, hay algunas difíciles de entender. Hay cosas que Pablo ha escrito y que son muy difíciles de entender, los cuales, sigue diciendo, Pedro está hablando esto, las cuales, dice, los indoctos e inconstantes tuercen. Indocto es una persona, docto o doctor, claro, es enseñanza, doctrina. Indocto quiere decir que no tiene. Indocto no tiene enseñanza, no tiene conocimiento, no tiene doctrina. Es un indocto. E inconstante. Un inconstante es una persona que, como la palabra lo dice, claro, que va de un lado para el otro. Es muy poco constante, no se afirma nunca. Santiago lo va a decir, es muy parecido a las ondas, a la ola del mar. ¿Ha visto el mar? Como esa ola que va y viene, es inconstante. Bueno, hay cosas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Aparecieron otras escrituras, pero voy a saludar a mi hermana María, que apareció también aquí en Facebook. Me dice, buenas tardes, pastor. Atenta, pastores, atenta a oír palabra del Eterno desde Rivadavia, querido San Juan. Dios bendiga sus vidas. Muchísimas gracias, María. Seguimos compartiendo la palabra del Señor. ¿Sabe que está la ley escrita, que lo vamos a ver aquí en Gálatas? Por eso te digo que hay que tener una mente abierta al conocimiento. Es muy triste hablar con personas, por ahí dicen, no me vas a cambiar, yo tengo mi manera de ver, yo tengo mi Reina Valera y a mí no me la vas a cambiar. Mire, yo tengo acá, estoy viendo Pesita, tengo complemento bíblico de Matthew Henry, tengo Biblias en inglés, tengo diccionario bíblico, Vines, tengo aplicación en internet, muchísimas aplicaciones, y estoy abierto a aprender y en algunos casos a desaprender. Es decir, cosas que tengo que cambiar, ser cambiadas, pedir perdón, porque estaba enseñando mal. Por ejemplo, la teología de reemplazo que se enseña en los institutos evangélicos, que la iglesia reemplazó, por eso es teología de reemplazo. La iglesia cristiana reemplazó a Israel, la reemplazó
claro, la iglesia cristiana reemplaza a Israel. El tratamiento, a mí me enseñaron así, el tratamiento para con los judíos es una cosa, y nosotros los cristianos, todo aquel que confesó, que abrió su corazón, que tiene una Biblia, que va a la iglesia, no tiene nada que hacer, ya está, ya es salvo, porque hizo una oración de fe. No es así, no es tan así, no es así. Entonces, somos uno, hay una sola congregación, es más, la Biblia, lo voy a ver ahora, el Reino Unido de Israel se va a dividir en 2 reinos. Todo eso lo tenemos que saber. La cultura, el momento social, el momento económico. Bueno, vamos adelante. Te voy a dar otro versículo. Vimos segunda de Pedro, vamos a primera de Pedro. ¿Quiénes son los Gálatas? ¿Quiénes son los Gálatas? Aquí en Pablo, en el año 30, 50, por ahí, no se sabe con exactitud, bueno, dice, les dirige esta carta, esta epístola a los Gálatas. Pedro, estoy en primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1 y 2 voy a leer. Pedro, apóstol de Jesucristo, estoy hablando en Reina Valera, estoy viendo, a los expatriados. ¿Qué es un expatriado? Es alguien que está fuera de la patria, que ha sido expulsado. Gálatas, Galut, por ejemplo, has visto en la presentación, es disperso, significa expatriado, significa diáspora, que está fuera de la patria, expulsados de la patria. Eso quiere decir, Pedro, esta carta de Pedro, como la de Pablo, el libro de Gálatas, está direccionado a ¿quiénes? A los expatriados que están fuera de la patria, en la dispersión, pero que son hebreos, es pueblo hebreo. De la dispersión, ahí está, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, ahí un lugar. Segundo lugar, Galacia, Capadocia, Asia y Bitina. Eso es la carta de Pedro. ¿A quién se la dirige? A los expatriados, a los hermanos hebreos que están fuera de la patria, expatriados, en la dispersión, en la diáspora, elegidos, dice elegidos, los Gálatas, sí, de ellos vamos a hablar específicamente en este libro. Gálatas están, dice, elegidos, según, estoy leyendo Reina Valera, la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, con mayúscula, el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, para obedecer. ¿Elegidos para qué? Para obedecer. Para eso nos llama el Señor. Para eso nos elige, nos rescató de las tinieblas. El mismo Pedro dice, llamados de las tinieblas, de la oscuridad, del pecado, a la luz admirable. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes justamente de aquel que nos llamó de ese estado para cosas nuevas, para experimentar un nuevo nacimiento, una nueva vida en el Mesías Yeshua, para obedecer. Dice entonces, elegidos, los Gálatas son elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación, apartados quiere decir, del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre. Claro, todos aquellos a través de Jesucristo, bueno, termino el concepto, el versículo, y ser rociados para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. A los Gálatas, es para ellos también esto. ¿Para qué? Porque son elegidos para obedecer y para ser rociados con la sangre del Mesías Yeshua. Gracia y paz os sean multiplicadas. Ese era el saludo tradicional. Saludo en las cartas, en las epístolas, lo vas a encontrar así. Gracia es favor inmerecido, es un regalo, un don inmerecido que nos da el Señor, y paz es shalom. Ese es el deseo, que puedas contemplar, que te puedas dar cuenta del regalo, de la gracia, que es un don, un regalo inmerecido, favor inmerecido, y de shalom, que es plenitud, que es estar completo en el Señor. Bueno,
Esas son la carta de Pedro como carta de Pablo a los Gálatas, es para eso, para los elegidos. ¿Para qué? Para que obedezcan. ¿Y para qué más? Y para ser rociados por la sangre del Mesías, el Cordero de Dios, que quitó el pecado del mundo una vez y para siempre. Entonces, las personas, la Biblia, por ejemplo, vamos al 3, lo vamos a compartir cuando llegue el capítulo 3, en el 3:29, yo lo repito varias veces, porque claro, por ahí la gente se le tiene que repetir varias veces. Dice Gálatas 3:29, y si vosotros estáis en Cristo, en el Mesías Yeshua, Cristo es una palabra griega que significa ungido, aquel que se le derramó el aceite. Y el aceite de la unción se le derramaba a los sacerdotes, a los profetas y a los reyes únicamente. Entonces, si vosotros estáis en Cristo, en el Mesías Yeshua, ciertamente linaje, esa palabra linaje es esperma, es hijos biológicos de Abraham, hijos de Abraham. Y si hijos, sigue diciendo Gálatas 3:29, herederos de las promesas. Nosotros entendemos al leer la Escritura que si tenemos promesas, claro, vemos que hay promesas que son sin condiciones, sin demanda. Pero hay promesas en la Biblia que dice, si hicieres esto, si prestares atención, acontecerá que estas bendiciones te alcanzarán. Si oyeres mi voz, si la guardares mis palabras y las guardares en el corazón y las pusieres por obra, sucederá que serás bendito. Estas bendiciones te alcanzarán. Por ejemplo, entonces, si estás en Cristo, mucha gente dice, yo estoy en Cristo, voy a la iglesia, tengo Biblia, pero no basta, no alcanza. Porque te dice, claro, hay cosas para hacer. Cristo, el mismo Mesías, Yeshua, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Mucha gente cree que con que confesó nomás, con su boca, y dijo, sí, hoy recibo a Cristo en mi corazón y ya está. Esperar, vivir una vida, que pase el tiempo hasta que llegue ese acontecimiento y disfrutar la eternidad. No. La Biblia nos habla en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 10, que todos vamos a comparecer ante el Bema. Bema es una palabra griega, tribunal, ante el tribunal de Cristo, que era una plataforma que se llevaba por los pueblos, por las aldeas, por las ciudades, y el rey se establecía, se sentaba en su trono sobre esa plataforma, y la gente tenía que comparecer ante ese tribunal, ante ese bema, ante el tribunal de Cristo. Dice, vamos a comparecer y vamos a rendir. ¿Qué cosas? Sí, vamos a rendir cuentas según nuestras obras. Así que todo lo que haces, todo lo que has hecho y todo lo que vas a hacer sobre la tierra tiene su repercusión en los cielos. Tiene su repercusión en los cielos. El Mesías, Yeshua, dijo, todo lo que el hombre hiciere acá en la tierra, delante de los hombres, todo el que me reconociere, yo lo reconoceré en el cielo, delante de los ángeles del Señor. Entonces, todo lo que hacemos en la tierra tiene un efecto, es un efecto boomerang, podríamos decir. Y vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo y vamos a rendir cuentas según nuestras obras. Bueno, te voy a hablar. Sigo, ahí tengo otro versículo, otras notas. División del reino, dice. ¿Qué es lo que pasó? El reino de Israel, mientras estaba unido, porque tengo que hacerte un pantallazo a modo de introducción al libro de Gálatas, porque si no, no se entiende la historia. Entonces, el reino de Israel, mientras estuvo unido, durante el periodo de 3 reyes, el rey Saúl, el primer rey de Israel, el rey David y el rey Salomón, el hijo del rey David, pero claro, ya estaba anunciado en el libro de los reyes, lo podés encontrar, que el Señor iba a dividir el reino, lo iba a dividir en 2. ¿Por qué? Porque el pueblo,
Claro, el pueblo le dio las espaldas al Señor. El pueblo hizo lo que quiso. Por eso, a través de los profetas, el Eterno mandó a decir a los hebreos, al pueblo de Israel: arrepentíos, volveos a mí, yo me volveré a vosotros. Lo habían dejado los pactos, habían dejado los mandamientos, ya no había Shabbat, ya no había los mandamientos establecidos en Éxodo capítulo 20, en Deuteronomio capítulo 5, las leyes, las instrucciones, mandamientos lógicos e ilógicos, testimoniales. No, nadie hacía. Dice, cada uno en el tiempo de los jueces hacía lo mejor que le parecía. Cada uno hacía lo que quería, en resumidas cuentas. Por eso, y se fueron tras dioses paganos, idolatría, hechicerías, se unieron a pueblos paganos. Todo lo que el Eterno les había dicho que no lo hagan, ellos lo hicieron. Entonces el pulgar fue para abajo y los dividió el reino. A través de los profetas envió a decirle al pueblo hebreo que él se desentendía, como que se lavaba las manos. Ya no, porque se había celebrado una boda en Sinaí, en el monte de Horeb. El Señor hizo una voz, se celebró con el pueblo. Dice, ustedes serán mis hijos, yo seré un pueblo. Ustedes serán, dice mi esposa, yo seré un esposo para ustedes. Pero ¿qué hizo la esposa? Adulteró, fornicó con otros dioses paganos. Entonces viene la sentencia. Esto nos enseña y nos habla acerca que hay que ser cuidadosos, muy cuidadosos, porque el Señor, claro, si andás bien, si obedeces la palabra, bueno, vas a tener bendición. Premios y castigos sería la palabra. Pero claro, si te desviaste, si te desobedeciste, si no querés, bueno, viene la corrección, viene el castigo. Entonces se dividió el reino de los cielos, el reino de Israel. Se dividió, división del reino, el reino del norte en dos casas. El reino del norte, o la casa de ya te digo quién, voy por acá, reino del norte. Samaria es la capital, el rey es Jeroboam. 10 tribus que van a formar el reino del norte, cuya capital es Samaria y el rey es Jeroboam. 10 tribus que van a ser asimiladas. Ahí está la palabra asimiladas. ¿Por qué? Porque va a venir un correctivo para con ellos. Los asirios los van a invadir, y no recuerdo, creo que es en el año 530 o 590 antes de Cristo, y claro, se va a dividir el reino, y de ahí, claro, van a ser presa fácil de los asirios. Después van a estar los medos, van a estar los persas, va a estar Babilonia, van a estar los griegos, va a estar Roma, el imperio romano. Bueno, ¿por qué? Justamente por lo que dije, por la desobediencia. Entonces el reino se va a dividir. El reino del norte, Samaria es la capital, el rey es Jeroboam. 10 tribus que se van a asimilar. Acá está, fue en el año 930 antes de Cristo. Y el reino del sur, estos son los dos reinos. Reino del sur, cuya capital es Jerusalén. El rey es Roboam, que es hijo de Salomón. Y 2 tribus que componen el reino del sur, Judá y Benjamín. Y hay una parte de los levitas también, que hasta el día de hoy están en Israel, Jerusalén. Voy a saludar a mi querido suboficial del ejército argentino, Hugo Antonio Rego, desde San Luis. Buenas tardes, hermano, hermoso día en San Luis, tomando mate, mirá qué lindo, con Erika, la esposa, y escuchándote. ¿Qué más puedo? No, es una bendición tremenda. Puedo pedir hoy, abrazo enorme, querido amigo. Muchísimas gracias, Huguito Rego, desde la provincia de San Luis. Para Erika también, y bueno, que esos mates salgan amargos seguramente, porque mirá que del litoral, amargos seguramente. Por ahí hay gente que los cambia por los dulces. Bueno, se dividió el reino y se van a esas
división va a provocar que los hebreos, claro, se van a dispersar. Cuando yo leo y entiendo en profundidad cada escrito, cada palabra, me doy cuenta y entiendo el plan del Abba, del Padre, del Todopoderoso. Lo dividió al pueblo y lo dispersó por todo el mundo. Al norte, al sur, a los 5 continentes. Lo dispersó y claro, pero el plan era que a través de Jesucristo, porque Él dice en Apocalipsis 3:20, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con Él y Él cenará conmigo. Eso es lo que está haciendo Cristo, el Mesías Yeshua, buscando y llamando a las puertas de los corazones. ¿Para qué? Para establecer una relación firme y consolidada en el Señor. Bueno, esto ha sido a modo de introducción, es muchísimo para aprender, pero a lo largo de los días lo vamos a ir desmenuzando. No quiero hacer muy largo, muy extenso la transmisión. Que el Eterno te bendiga y te guarde siempre, siempre. Los mejores deseos de bendiciones para tu vida. La Biblia habla de la bendición que enriquece, que no añade aflicción, que no añade tristeza. Bueno, esa bendición que descienda sobre tu hogar, que el Señor mande esa lluvia temprana y tardía y que seas bendecido en todas las cosas. Muchísimas gracias. Mañana, si el Eterno así lo permite, seguimos con más, claro, más y más palabra del Señor. Shalom. Alejem.